el slide en PowerPoint con respecto a la unidad 9, que tiene como tema inflamación aguda. Y en este capítulo vamos a estar enfocando sobre conceptos de inflamación aguda, elementos celulares de la inflamación aguda, cambios vasculares de la inflamación, mediadores químicos del proceso inflamatorio agudo, fenómenos que se producen en los tejidos inflamados y sus cambios histopatológicos y enfermedades que cursan con inflamación aguda. Cualquier cosa, si hay alumnos que necesitan ingresar a la sala virtual, me avisan por audio, tá? Porque a partir de agora eu já não consigo visualizar a tela do Google Meet, a tela da aula virtual. Apenas consigo visualizar mi slide. Então, peço para algum dos alunos de forma voluntária, se puder me avisar se tem algum aluno que quer entrar ainda na sala virtual, que faça isso por áudio, ao vivo. Só liberar o microfone e me avisar. Bien. Le voy a explicar algo acá. Antes de iniciar, en este capítulo vamos a dividir en dos partes, porque este capítulo es bastante extenso. Para explicar todos los procesos paso a paso, vamos a requerir un buen tiempo de clase. Entonces, para que no les canse mucho, para vocês não ficarem muito cansados da minha aula também, eu decidi dividir essa aula em duas partes. Bien, vamos a iniciar hablando sobre los conceptos de inflamación aguda. Y acá estamos mirando algunas imágenes que corresponden a un proceso inflamatorio. Y es agudo porque es transitorio. Cuando hay una lesión del tejido y esto dura por un periodo de una semana, máximo de 14 días, decimos que estamos frente a un proceso inflamatorio agudo por el tiempo de lesión que esto está produciendo en el tejido. Y aquí hay algunas imágenes características frecuentes que podemos observar de un paciente con una faringoamigdalitis aguda, donde se observan placas bacterianas en las amígdalas, las criptas amigdalinas, con procesos hiperémicos inflamatorios en las faringes. Esta es la imagen de un roxo, de um hematoma. Vai saber se não levou um soco ou famoso bateu com a maçaneta da porta, ¿verdad? Puede también aparecer así un proceso de hematoma. Esto era un trastorno de los pigmentos que nosotros habíamos observado en el capítulo anterior, el acúmulo de hierro, la hemosiderosis, una hemosiderina que genera hematoma. Prácticamente son procesos inflamatorios agudos también. Este hematoma que se observa en la región periorbital. Acá otra imagen vemos de un corte, de una lesión, de una herida cortante que se observa en el miembro inferior. Típicamente esta herida se puede producir por un corte con vidrio, con algún tipo de metal o algún objeto cortopunzante, o mismo un trauma, una caída, que pueda generar esta herida cortante, que pueda producir una lesión de la piel con sangrado de la lesión, procesos inflamatorios con edema, hiperemia, dolor, calor, rubor. Podemos observar esto en una herida cortante post-trauma, post-caída, post-accidente, en cualquier parte del cuerpo. Esto es una imagen, un ejemplo del miembro inferior. Eso nada más para ejemplificar con respecto a los conceptos de inflamación aguda. Por aquí.
¿Y el proceso de inflamación qué es? Dice que es una respuesta de los tejidos vascularizados, las infecciones, y al daño tisular que hace que las células y moléculas encargadas de la defensa del anfitrión pasen de la circulación a localizaciones en las que son necesarias a fin de eliminar los agentes causantes de la agresión. Entonces, podemos explicar que el proceso inflamatorio es un proceso fisiológico en respuesta a un daño, en respuesta a una lesión de la célula o tejido. El proceso inflamatorio básicamente es un proceso donde activan nuestra primera línea de defensa, donde aquí vamos a analizar los cambios celulares y también los cambios vasculares, donde ellos se encargan de eliminar ese agente etiopatológico, el agente que genera la lesión en el tejido. Entonces, el proceso inflamatorio es una consecuencia donde se activan los mediadores químicos para hacer un cambio celular, un cambio vascular, y con eso activar la línea de defensa frente a una lesión, frente a una infección, donde se está produciendo esa herida, esa lesión, ese proceso de invasión de microorganismos que está generando básicamente un proceso patológico en el tejido. Y ese proceso patológico es porque altera las funciones de las células o tejido donde está ocurriendo ese daño. Por eso es patológico, porque todo lo que altera la homeostasis o la homeostasia, donde hay un desequilibrio de eso, genera un daño, consecuentemente una lesión de una célula o tejido. Y la inflamación, como ya habíamos mencionado en capítulos anteriores de lesiones celulares, es un proceso activo, fisiológico, un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo frente a agentes que generan lesiones en el tejido y célula. Es necesario que ocurra un proceso inflamatorio para que pueda contrarrestar esa lesión que está generando la célula. Si es que una persona tiene un trastorno de la inflamación, tiene un trastorno inmunológico o no consigue eliminar ese agente patológico, el patógeno o el agente causal de esa herida, de esa lesión o de esa alteración de las funciones celulares, llámese patológico. Si es que el tejido, el organismo, el cuerpo no consigue contrarrestar eso, entonces puede generar una complicación. Puede ocurrir un proceso de inflamación crónica, puede ocurrir un proceso de infección generalizada o una mala respuesta a la resolución del proceso inflamatorio, que no consigue eliminar o contrarrestar o controlar ese agente causal. Pero mientras las células y los tejidos consiguen eliminar, consiguen contrarrestar y controlar el agente causante de una lesión, ese proceso es lo que llamamos de inflamación. Se está produciendo una inflamación para tratar de eliminar el agente causal que está causando, ¿qué cosa? Un daño celular. ¿Sí? Entonces es propio de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, se activan las líneas de defensa para tratar de eliminar y contrarrestar ese daño que está generando en la célula o tejido. A ese proceso le llamamos de inflamación. Él responde cuando hay un agente lesivo. Si este agente lesivo es contrarrestado, es controlado, entonces quiere decir que nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa consigue contrarrestar, es ok.
se puede controlar. Y vamos a ver algunas características de este proceso de inflamación. Y en este capítulo vamos a hablar de inflamación aguda, donde este proceso inflamatorio es de breve y corto periodo. No dura más que 14 días, no máximo. Es por eso que cuando te vas al médico y tenés un dolor de garganta y él te examina las fauces y consigue visualizar estas lesiones hiperémicas, proceso inflamatorio, hiperémico, doloroso, con abscesos, la llamamos abscesos de placas bacterianas, diagnosticado esto como faringoamidalitis aguda, y él te prescribe un medicamento, un antibiótico, un antiinflamatorio que tenés que tomar en breve periodo de tiempo. Entonces estamos tratando un proceso inflamatorio agudo. Los antibióticos generalmente se prescriben máximo de 14, 15 días y los analgésicos, antiinflamatorios, los AINES, hasta 5 días. Dependiendo del contexto, si es necesario, se puede aumentar un poco más los días de tratamiento, pero eso va de acuerdo al criterio médico. Normalmente hasta 5 días AINES, 14 días antibióticos para estos procesos inflamatorios agudos, dependiendo qué tipo de lesión se produce en alguna parte de nuestro cuerpo tejido. Vamos a ver esto, un video en YouTube para tratar de entender un poco sobre el proceso inflamatorio agudo. Me avisan si no consiguen visualizar el video o escuchar. El sistema inmune es un gran ejército protector combatiente de cualquier microorganismo agresor. La primera línea de defensa es mecánica, una muralla física comúnmente conocida como piel. Pongamos un ejemplo. Fíjate, me pueden hablar acá normalmente por audio, ¿sí? Está bien, profe, el video. Beleza. Entonces ya tengo feedback aquí. Vamos a seguir. ¿Qué pasa cuando te lastimas con un bisturí o alguien se corta? Microorganismos invasores están infiltrando el sistema. La segunda línea de defensa, la defensa inmune, los reconoce inmediatamente y activa la respuesta inflamatoria. Los microorganismos invasores se están propagando por el fluido intersticial. Esto está provocando una liberación de químicos que alertan y reclutan a las células presentadoras de antígeno con la siguiente estrategia de combate. Mastocitos liberan químicos para producir vasodilatación y quimioatracción o degradar antígeno. Macrófagos fagocitan los restos del antígeno y los presentan a células inmunes. Queratinocitos fagocitan los restos del antígeno. Y dendríticas reconocen, capturan y presentan el antígeno a células inmunes. Equipo que en conjunto reconocen al enemigo, lo fagocitan y presentan a las células de antígeno sobre sus membranas. La segunda línea de defensa está luchando, pero no es suficiente. Por tanto, los mastocitos piden apoyo liberando histamina y enzimas que separan la estructura de vasos capilares formadas por células endoteliales. Se dilata y da paso al reclutamiento de más soldados defensores. Estos refuerzos, conformados mayormente por la gran armada de neutrófilos, se están comprimiendo y adhiriendo a las paredes capilares para infiltrarse al campo de batalla. Neutrófilos lanzan redes para frenar al enemigo, lo fagocitan y se autodestruyen. Aprovechando la dilatación del túnel capilar, se están sumando a la batalla con la misma táctica de infiltración el cuartel de linfocitos T y B. Linfocitos T liberan interleucina 2 para crecer, proliferar y reclutar linfocitos T. Liberan citocinas para pedir refuerzos y activar linfocitos B. Linfocitos B responden a las señales liberadas por los linfocitos T para diferenciarse en células plasmáticas y secretar anticuerpos específicos.
Gracias a que las células presentadoras de antígeno están exhibiendo una parte del invasor, los linfocitos T y B lo reconocen y se multiplican, creciendo el ejército con más células colaboradoras y de memoria. Para poder combatir efectivamente al enemigo, hay que conocerlo. La armada está eliminando al enemigo por fagocitosis directa, fagocitosis mediada por anticuerpos, eliminación mediada por sistemas de complemento, eliminación mediada por enzimas. Una vez eliminados los microorganismos y reparada la lesión de las paredes del tejido dañado, todas las células participantes en la batalla, a excepción de las que se autodestruyeron, se retiran. Las células de memoria T y B están listas para el siguiente encuentro. La batalla ha terminado. ¿Qué les pareció el video, gente? Es una pequeña reseña de cómo participan las células frente a un proceso inflamatorio. Y vale recordar que aquí vamos a hablar de las células que hacen parte de la línea de defensa de nuestro organismo. En el caso, los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Glóbulos blancos, que a gente chama de células de defesa. Esses são os leucócitos. O que eles fazem? Quando tem uma lesão ou uma invasão de um corpo estranho, um processo infeccioso, uma bactéria, vírus, o que eles fazem? Se activan. ¿Quiénes activan? Los activadores son las células mastócitos y las células macrófagos. Recuerdan que dice que son las primeras células de la línea de defensa, las células de la primera línea de defensa. É como se fuera que a gente médico, né, futuramente vocês, daqui a pouco também já serão, e vão ter que atender todos os tipos de pacientes com doenças. Quem são os primeiros soldados de la primeira linha de defesa para tratar um doente? O médico. É como se fuera que a gente é soldado tratando de combater o mal que está produzindo isso no ser humano. E essas são as células de defesa. Quando há uma invasão de um corpo estranho, micro-organismos patógenos que estão generando uma lesão na célula, ela tem que combater, tem que eliminar essa lesão. ¿Por qué? Si nuestro sistema de defensa no funciona adecuadamente, esto se puede complicar. Puede generar un proceso de necrosis, puede generar un proceso de lesión persistente, que en el caso de un proceso inflamatorio agudo, se puede transformar en un proceso inflamatorio crónico. Si hay una alteración de nuestras células leucocitarias. Estas células leucocitarias que tienen la función de fagocitar van a ser insuficientes o ineficientes en el proceso de fagocitosis. ¿Entienden? Entonces, cuando está perfecto, está de forma sincrónica la línea de defensa activando a los demás leucocitos, y a eso le llamamos de reclutamiento leucocitario. Ellos activan más células de defensa que provienen del flujo sanguíneo, y eso va a generar un cambio vascular. Primariamente una vasoconstricción para tratar de abrir una brecha en las células endoteliais dos vasos sanguíneos para permitir la salida de los leucócitos no tejido. Recordando que el proceso agudo, inflamatorio agudo, está ocurriendo no tejido. Claro, puede comprometer vasos sanguíneos y generar un sangrado. Ahí vamos a hablar ya de un proceso de homeostasis, donde participan también las plaquetas, las fibrinas. En este caso, en este contexto, en esta unidad, vamos a enfocar apenas en las células de defensa que generan cambios celulares y que también, cuando se activan,
más células de defensas que tienen que liberarse del flujo sanguíneo para el tejido intersticial, a eso le llamamos cambios vasculares. En líneas generales, en el proceso de inflamación aguda, vamos a conocer las células de defensa que generan un cambio celular y también las alteraciones vasculares que generan un cambio vascular. Voy a ver eso aquí, ya pasando el video. Características generales. Entonces, cuando vimos que cuando hay una invasión de un agente patógeno, permite que células y moléculas sanguíneas pasen al tejido lesionado. O sea que va a generar aquí un cambio celular y un cambio vascular. Para eso, las células tienen que hacer el proceso de reconocimiento. Ela tem que saber reconhecer que aqui tem um germe, que aqui tem uma bactéria, um vírus, um agente infeccioso que está causando uma lesão na célula, pelas citotoxinas que elas liberam. Recuerden ustedes que en microbiología, que tanto los agentes patógenos infecciosos, fungos, parásitos, bactérias, vírus, elas causam uma lesão celular, liberando citotoxinas nas células diretamente. Y para tratar de contrarrestar ese daño celular, entonces, ¿qué se activan? Las primeras líneas de defensa. A ese tipo de inmunidade, a gente chama de imunidade inata. Ela não é específica, ela é de forma geral e aleatória. Por quê? Elas, quando vê que alguma coisa está causando uma lesão, se activan imediatamente estas células y también ellos permiten reclutar más células de defensas por los mediadores químicos. Y ahí ustedes vieron el video, no sé si recuerdan, pero cuando vuelvan a ver esta grabación, van a ver que habló sobre citoquinas o citocinas. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esos componentes? Ellos son mediadores químicos. Son los que participan para activar más células leucocitarias para así hacer un proceso de fagocitosis. Ela tem que eliminar esse agente causal. Ya falando, né? El caso que sea un cuerpo extraño, un germen o un tipo de enfermedad autoinmune que pueda causar una cierta lesión. Pero generalmente esto ocurre en procesos infecciosos ya reconocidos o en casos de lesiones que generan también invasión de cuerpo extraño. Y a ese proceso le vamos a estudiar paso a paso en la parte de los cambios celulares y en la parte de los cambios vasculares. En el caso de la inflamación aguda, por ser aguda, es un breve periodo de tiempo. Es a curto prazo a inflamación. Y es una respuesta que también protectora. Cuando hablamos aquí al inicio, es una respuesta que tiene que proteger al tejido lesionado o dañado. Puede ser dañina en ciertas condiciones. Puede ser dañina si es que esto genera un caso de necrosis, una lesión adyacente al tejido sano, por ejemplo, en esas condiciones, pero no es muy frecuente. Sirve para eliminar la causa inicial de lesión, así como la consecuencia y reparar al tejido dañado. Entonces, ¿cuáles son las características de la inflamación aguda? Proteger al tejido que está siendo lesionado, eliminar el agente causal que genera esta lesión celular, ela tem que eliminar, y por último, ela tem que reparar ese daño. Y ahí se va a activar ya otro proceso de reparación y cicatrización. Esto vamos a ver en el capítulo siguiente, ya en el capítulo pasando luego de haber estudiado inflamación aguda, luego de estudiar inflamación crónica,
ahí vamos a enfocar sobre el proceso de reparación y cicatrización de tejidos, que ya sería la última fase de la inflamación, que ya sería cuando se elimina, se controla, se contrarresta el agente etiológico, el agente patógeno que está dañando a un tejido. Y es dañina en el sentido cuando en el caso ocurra una lesión en células permanentes, en células que no consigan regenerar en el proceso de reparación y cicatrización. Y eso también vamos a estudiar dentro de ese capítulo, del capítulo de tanto inflamación crónica cuanto al capítulo de reparación de los tejidos. Vamos a clasificar que hay 3 tipos de células que generalmente se clasifican de acuerdo a la lesión. Las células quiescentes o estables, las células lábiles que tienen la capacidad de regenerar, las células lábiles que se regeneran fácilmente posterior a un daño, o las células permanentes que ellas no tienen capacidad de regenerar, apenas de reparar. En ese contexto, cuando genera una secuela de una lesión en un tejido que tiene célula permanente, en un caso, dos miocardiocitos, cuando ocorre un infarto agudo do miocárdio. Cuando eso ocurre, genera una necrosis y eso, al ser reparado, esa necrosis va a generar una fibrosis y eso va a alterar a mecánica da función dos miocardiocitos. Eso también vamos a estudiar en el capítulo de reparación y cicatrización del tejido para entender mejor en qué circunstancia un proceso inflamatorio puede generar secuelas, o sea, se torna dañina. Dañina significa que pueda generar secuelas posterior al control y reparación del tejido. Pasos de una reacción inflamatoria, y vamos a lo que corresponde a esta parte, a esta unidad de inflamación. Y dice que uno de los pasos es reconocimiento. Cuando nosotros vimos en el video, él estaba mostrando que las células fagocíticas, no caso los macrófagos, que puedan ser los polimorfonucleares, elas reconhecem o patógeno, o processo causal, o corpo estranho que ela tem que eliminar desse tecido. Ele tem um processo de reconocimiento. Y ese reconocimiento está dado también por las células de los linfocitos, las inmunoglobulinas, donde ellas son células presentadoras. Los macrófagos son células presentadoras para los antígenos, células presentadoras de antígenos, para hacer un buen reconocimiento. Esto también vamos a estudiar en el capítulo de inflamación crónica. Cuando los linfocitos saben reconocer o ellos saben qué tipo de células están causando una lesión en el tejido, reconocen para poder fagocitar. Los leucocitos y proteínas pasan de la sangre al tejido dañado. ¿Cómo lo está diciendo? El segundo paso es un cambio vascular. Eso cuando las células ya activan, las células de la primera línea de defensa, digamos los soldados, ellos activan su sistema de alarma. Ellos activan ese sistema de alarma por las células cebadas, las células mastocitos, o mismo los linfocitos que están ahí circundando en el tejido lesionado, y ellos tienen que activar y reclutar más cantidad de glóbulos blancos, los leucócitos, no caso, que son las células de defensa para aumentar a tropa de elite, para tratar de eliminar o tecido lesionado de uma forma mais rápida, de uma forma mais adequada e controlada. Y eso va a activar ¿qué? Mediadores químicos. Y ahí va a generar un cambio vascular, donde va a ocurrir de inicio una vasoconstricción, luego se mantiene sostenido una vasodilatación. Se vasodilata y eso va a llevar a un caso de edema. Va a ocurrir una tumefacción, y eso es el proceso inflamatorio cuando ya simultáneamente hay un cambio celular, se reclutan mayor cantidad de leucócitos y luego aumentan, en el caso, se
¿sí? No sé si alguien me está enviando mensaje. Puede decirme que eu não estou lendo, não consigo ver o chat. Me estoy escuchando que están mandando ahí. Pueden hacer su pregunta a vivo. La reacción inflamatoria es controlada y concluida. Y luego se repara el tejido dañado. Eso ya en las fases finales. Como le dije, la inflamación aguda dura entre 5 a 14 días. ¿Sí? No sé quién está mandando mensaje aquí. Nadie nos mandó, profe. Ah, Parece más. estoy escuchando. No sé si ustedes están escuchando conmigo. Sí se escucha, pero yo revisé No. el chat, te iba a avisar, pero no. Ah, qué suerte, qué suerte. Gracias. Bien, otra vez, pasos de una reacción inflamatoria. Primer paso, reconocer a la gente que está causando esa lesión. Que tiene que saber, porque ustedes saben que esto se genera por mediadores químicos y por las células de reconocimiento. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál en una herida cortante que usted de repente sufrió un accidente? Está sangrando, luego él para el sangrado, se comprime la herida y ahí se produce la hemostasia, que sería el coágulo, el coágulo de la hemorragia, para tratar de contrarrestar esa salida, esa pérdida de sangre, ¿verdad? Que es el caso de la hemostasia. Bueno, posterior a eso, el doctor te va a suturar la herida, una herida abierta, te va a limpiar y luego él te va a decir, toma este antibiótico. ¿Por qué razón él te está indicando el antibiótico? Para reforzar tu sistema de defensa, para reforzar tu sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque en esa herida abierta es como abrir la puerta para las bacterias, hacer el carnaval dentro de tu tejido intradérmico. Por eso cuando se estudia en cirugía, vamos a hablar de heridas limpias, heridas sucias, contaminadas. Y ustedes saben que en nuestra piel tenemos bacterias, el estafilococo, residen en la piel. ¿Y cómo ellos no consiguen hacer ese proceso infeccioso? Porque nuestro sistema de defensa ya está reconociendo esa bacteria que pueda generar un proceso de infección, un proceso infeccioso. Si es que ese proceso infeccioso, que es la proliferación de esa bacteria en la herida abierta, no consigue tu organismo eliminar, tu sistema inmunológico no consigue eliminar esa invasión bacteriana, que va a generar un proceso inflamatorio, infeccioso, se puede necrosar, se puede complicar esa herida, se va a transformar en una herida infectada, va a generar absceso, pus, y eso va a dificultar mayor todavía, o sea, mayor ainda, ¿no? Quería falar en portuñol aquí. Y eso va a dificultar más aún el proceso de cicatrización y va a demorar, va a ser un proceso inflamatorio persistente. ¿Y eso en qué tipos de pacientes podemos observar? En inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, personas que tienen una neoplasia maligna, un cáncer en el caso, enfermedades metabólicas, endocrinológicas, en el caso de la diabetes mellitus, pacientes que son VIH positivo, todos los tipos de personas o pacientes que tienen el sistema inmunológico comprometido. Puede demorar el proceso inflamatorio, puede demorar en contrarrestar el proceso inflamatorio. De agudo se transforma en un proceso inflamatorio crónico. Cuando se complica, cuando nuestras líneas de defensa son insuficientes. Pero cuando nosotros no tenemos ningún tipo de patología de base, que sepamos no tenemos ningún tipo de afección que pueda comprometer tu sistema inmunológico, entonces las células, los leucocitos, las células de defensa, juntamente con las proteínas que van a generar un cambio vascular, normalmente ellos siguen el curso del río. Ellos normalmente
pasan por ese proceso inflamatorio de carácter agudo sin mayores complicaciones. Cuando el paciente no tiene ningún antecedente patológico, 100% sano, sistema inmunológico 100%, no hay forma de complicarse, entonces él pasa por todos estos pasos, normalmente. Entonces, reconocimiento, es reclutamiento, y eso vamos a llamarles de 5R. Se repara, vamos a hablar de 5R aquí, todo lo que estaba hablando. El reconocimiento. Acá están las células de defensa, macrófagos, células dendríticas, mastocitos, ellos todos se encuentran como primera línea de defensa frente a cualquier cambio, frente a cualquier lesión celular que está ocurriendo. En el caso ustedes están viendo acá microbios, bacterias, ocurrió una herida cortante, o un trauma, o un proceso infeccioso con proliferación bacteriana. Entonces vamos a ver acá que se activan las células de defensa para tratar de eliminar, contrarrestar, fagocitar esta lesión celular. Acá dice tejido necrótico. Acá hay una muerte celular reversible. Pero para ellos evitar que se propague esa necrosis, ellos ya inmediatamente fagocitan y eliminan incluso el tejido necrótico. Ellos fagocitan, vieron cómo están perdiendo acá sus proteínas, la destrucción de la membrana celular, se destruye por completo y las células macrófagos se encargan de fagocitar tanto las bacterias cuanto al tejido o célula dañada. Entonces él tiene dupla función, de fagocitar, o sea, en el caso de las células macrófagos, las células dendríticas y mastocitos, ellos tienen la función de fagocitar el agente causal, en el caso las bacterias, en este ejemplo, tanto a las células que están siendo lesionadas. ¿Cómo se lesionan estas células? Las células normales, por las citotoxinas que emiten las bacterias. Ellas cuando entran en contacto con nuestro tejido, con nuestras células, estas bacterias, virus, protozoarios, hongos, todos ellos liberan citotoxina. Esa citotoxina genera una lesión celular. De inicio puede ser reversible, luego se puede transformar en una lesión irreversible, causando así una necrosis. Se contrarresta gracias a las células de defensa, a las células macrófago. Luego de hacer este reconocimiento, vienen las células cebada, o también llamado mastocito. Ellos van a generar un mecanismo de activación leucocitaria. Este mecanismo de activación leucocitaria se genera por los mediadores químicos, que son sustancias químicas, las aminas, las citoquinas, o llamadas también citocinas. Ellas se encargan como si fuesen mensajeros, como si fuese que ellos están enviando una señal para las células leucocitarias, que ellos puedan tratar de ayudar a las células de la primera línea de defensa. Como si fuera que yo estoy llamando a caballería, como se llama caballería, ¿no? La caballería se tiene que activar, se reclutan como si fueran soldados, se van a juntar y ellos tienen que salir de un flujo sanguíneo, de un vaso sanguíneo. Y esto ahí vamos a ver el proceso de cambios vasculares para permitir la salida de esas células leucocitarias al intersticio, para tratar de contrarrestar, ayudar a las células de la primera línea de defensa para tratar de contrarrestar las infecciones, los procesos patógenos que están causando un mal, una lesión en la célula. Y el primer paso hablamos de reconocimiento. Se reconoce el agente patógeno y luego viene el segundo paso de reclutar por los mediadores químicos. Pueden ser aminas, citoquinas. Vamos a ver que hay diferentes tipos
de mediadores, las histaminas, TNF, varios ejemplos. Vamos a estudiar también los diferentes ejemplos de mediadores químicos. Estos son los más frecuentes, las aminas y las citoquinas. Las aminas, un ejemplo, las histaminas. Son mediadores químicos que producen vasodilatación para el reclutamiento de las células de defensa, que son los leucocitos. Tercer paso, remoción. ¿Qué está haciendo? Una vez las células de defensa que estaban en el flujo, en la corriente sanguínea, consiguió o logró reclutarse en el tejido intersticial, entonces ellos también tienen la capacidad de reconocer por sus receptores las P-selectinas, que son las que van a reconocer, son proteínas que reconocen a los microbios, a los patógenos que están causando una lesión, y ese proceso se llama de remoción o erradicación del agente patógeno. Ellos están fagocitando literalmente a todos los agentes patógenos, pueden ser microbios, bacterias, virus, protozoarios, lo que sea. Ellos consiguen fagocitar y eliminar, erradicar del tejido para evitar mayor complicación o mayor lesión en ese tejido lesionado. Luego viene el cuarto paso de la regulación o el control. Este sería el cuarto paso, donde ya las células controlan completamente a las bacterias, al agente causal que sea. Ellos consiguen controlar en el sentido que ya no permiten mayor desarrollo o proliferación bacteriana. Ellos consiguen prácticamente acabar con todo tipo de agente lesivo que está causando una lesión en la célula. Consiguen controlar porque ellos ya no permiten que más células lesivas, en el caso de los microbios, consigan proliferarse. Ya no consiguen proliferarse. Están siendo rodeados por todas las células leucocitarias y estas son capaces de eliminar por completo. Y luego en ese periodo ya viene el proceso, que es el quinto paso, la quinta R, el proceso de resolución o reparación. En este proceso de resolución o reparación ocurre cuando las células de defensa, los leucocitos, ya controlaron el cuerpo extraño, el agente patógeno o el agente causal de la lesión. Ya consigue regular, ya consigue controlar. Entonces, el quinto paso, la quinta R, llamamos de resolución o reparación. Eso ya participan otros tipos de células, las células de la matriz extracelular y proteínas también. Principalmente los fibroblastos, como células de la matriz extracelular, son activados también por citoquinas, factores de crecimiento, el TNF, factor de crecimiento tumoral. Son capaces de activar a las células de la matriz extracelular, en el caso, los fibroblastos, que son las células encargadas de producir fibras de colágeno. También algunas proteínas juntamente en conjunto de forma simultánea con los fibroblastos, ellos consiguen hacer un proceso de reparación mediante la producción de fibras de colágeno que va a generar una cicatrización. También va a permitir que mediadores como en el caso de los factores de crecimiento endotelial vascular, ellos permiten el desarrollo de una neovascularización. A eso le llamamos de angiogénesis o angiogenia. Angio significa vaso sanguíneo. Génesis, formación, origen. Una angiogénesis. ¿Quiénes hacen eso? Por activaciones de los mediadores químicos que permiten el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, y también los fibroblastos se encargan de producir mayor fibra de colágeno para un proceso de reparación por cicatrización. Se cicatriza, a ese proceso le llamamos también de fibrosis, y también se regeneran las fibras nerviosas. Este proceso llamamos de
resolución o reparación. Recordando otra vez aquí así de forma general, rápidamente, las 5 R's. Primera R, primer paso, reconocer al agente patógeno. Segundo paso, reclutar los leucocitos. Los leucocitos, que son las células de defensa. Tercera R, tercer paso, la remoción, que erradicar ese agente causal. Cuarto paso, ya está controlado esa lesión celular por los leucocitos. Y el quinto paso, la quinta R, el proceso de resolución o reparación. Ya sería la parte final, la etapa final del proceso de inflamación aguda. Cuando ya se cicatriza esa herida, sería el quinto paso, la quinta R, donde participan nada más que las células de la matriz extracelular y las proteínas. Son. ¿Sí? Las neuronas del sistema nervioso periférico poseen la capacidad de regeneración. Las neuronas del sistema periférico. Sí, es que participa la activación del proceso de crecimiento juntamente con los fibroblastos. Si hay, por ejemplo, una lesión superficial, consigue regenerarse en algunos casos, pero va a depender. Si la lesión ya es profunda, progresiva y donde compromete gran parte del tejido, probablemente ya no consiga regenerar. Es por eso que muchas veces cuando la cicatriz es queloide o la cicatriz es de mayor tamaño, vos ya perdés la sensibilidad porque ya no es capaz, la célula de matriz extracelular ya no consigue regenerar las neuronas del sistema nervioso periférico. Es por eso la explicación que muchas veces cuando tocamos una cicatriz queloide, una quemadura o la cicatriz de una herida de mayor profundidad que compromete gran parte, incluso la parte muscular, compromete en profundidad, raramente te va a regenerar o recomponer. Porque recuerden también que las fibras nerviosas, muchas veces, las neuronas específicamente, son células permanentes. Eso cuando entramos a estudiar en el capítulo de regeneración y reparación, vamos a ver que las neuronas en general son tipos de células permanentes que ellos no tienen la capacidad de regenerar. En ese contexto, en el caso cuando me decís que posterior a una herida, un trauma, una lesión, si es profunda, si es desgarrante, si es queloide, difícilmente que se pueda recomponer las neuronas. Y eso nosotros explicamos incluso al tocar, vos ya perdés la sensibilidad. Las fibras nerviosas neuronales pierden la sensibilidad, por ejemplo, en la piel, a nivel superficial. Nosotros hablamos de células que son células de sensibilidad, las células sensitivas, que básicamente tienen esa capacidad de la sensación del tacto, del dolor, de la temperatura, muchas veces se pierde cuando la lesión ya es profunda, ya es de gran magnitud. En ese contexto podemos decir que ya no hay reparación o reconstitución de las neuronas. No sé si... Sí, perfecto, doctor. Gracias. En ese caso, sí. Perfecto el análisis del compañero aquí. Por eso, porque muchas veces los pacientes preguntan, mas yo no estoy sintiendo nada en esa cicatriz. Yo estoy tocando él y la cicatriz es grande, ¿verdad? En este contexto, sí. Y muchas veces eso ocurre en procesos de curación de segunda intención. Generalmente, eso también vamos a hablar ya en el capítulo de reparación de tejidos. Cuando la curación es de primera intención, es más fácil regenerar todo el componente del tejido conjuntivo. Agora, quando o tecido já é uma lesão muito maior, já difícil incluso de afrontar, de fazer incluso a sutura, se perdeu gran parte del tejido. Y ahí ya vamos a hablar de curación por segunda intención. Y ahí vamos a ver que muchas veces las fibras nerviosas
ya no se reconstituyen porque se perdió gran parte del tejido lesionado. Ahí en ese contexto sí es válido decir que no se regeneran las neuronas. Bien. Componentes de la inflamación. Recordando. Professor, ¿Sí? eu fiquei um pouco em dúvida em qual momento que as plaquetas vão fazer a junção da reparação. Vai ser no processo de reparação? Já no início da lesão. Vai ser juntamente com o reconhecimento. Você vai levar um corte acidental. Passando alguns minutos, algumas horas, ocorre a hemostasia. As plaquetas também estão atuando nesse momento, nos primeiros minutos de lesão celular, no caso que comprometa um vaso sanguíneo, que te vai generar um sangrado. Digamos que aqui, vamos analisar o caso. Aqui está o tejido epitelial. Digamos que você sofreu um processo desgarrante. Não afetou muito o arteríola, apenas capilares. Já nesse primeiro minuto, nas primeiras horas do processo de reconhecimento, reclutamento, também aqui vão participar as plaquetas e fibrinas, que são componentes coadjuvantes das plaquetas, para tratar de taponar a herida que está sofrendo, que sofreu, né? Esse vaso sanguíneo, ele levou um corte aqui, ele está perdendo sangue, né? No interstício, está sangrando. Aí, vienen os leucócitos e também as plaquetas intentam reparar essa lesão do vaso sanguíneo. Pero, neste contexto, acaba de ocorrer uma hemostasia, um coágulo, uma trombo bastante superficial, apenas se vai coagular a zona do endotélio. Isso não vai impedir que ocorra uma vasodilatação. Ela pode vasodilatar para poder permitir a saída da célula macrófago ao interstício. Ela não impede. Ela já, nesse momento, também está fazendo o vaso sanguíneo sofreu uma lesão cortante. Cortou o fluxo sanguíneo aí, nesse vaso sanguíneo foi afetado e causou um sangrado, uma hemorragia. Também nesse processo, nesse minuto, nesse período de tempo, ocorre a hemostásia. Já no começo. Por las plaquetas, correto. Outro detalhe muito importante, né? Componentes de la inflamación. Aquí vamos a hablar de las células de la región vascular y la región tisular. Componentes celulares. Glóbulos blancos. Los leucócitos. Mastocitos, células cebadas, que sirven para activar mayor cantidad de leucócitos. Estas son células mediadoras. Ellos van a hacer el proceso de activar, en este caso, mastocito. El mastocito, ellos van a liberar histamina. Ela tem a capacidade de liberar histamina, e essa histamina liberada vai a ativar o reclutamento dos leucócitos. Para que ocorra o reclutamento dos leucócitos, é necessário que ocorra uma permeabilidade vascular. Como ocorre essa permeabilidade vascular? As células endoteliais, esse endotélio aqui, ela tem que se contrair. Ela tem que gerar um espaço aqui. Ela tem que se encolher. Digamos, você está assim, nosso braço aberto, ela é a célula endotelial. Ela faz um muro. Aí, para abrir a porteira, né, aí alguém te avisou que você tem que abrir o espaço para que as células leucocitárias possam sair para o interstício. O que ela vai fazer, esse endotélio? Ela vai encolher. Quando ela encolhe, ela gera um espaço aqui.
espaço interendotelial, e facilita a permeabilidade, a saída desse leucócito para o intestino. E aqui nesse contexto, como a colega perguntou, e as plaquetas? Na plaqueta também, nesse momento, ela está atuando para fazer o processo de hemostasia quando ocorre uma hemorragia na lesão do tecido. Apresentando acá as células leucocitárias, los fregazos, nada más recordando que son los neutrófilos, las células macrófagos, las células dendríticas, mastocitos, hemácias, las plaquetas, ¿verdad? Que participan dentro del componente de la inflamación aguda. ¿Cuál tipo de células mayormente se van a reclutar en la inflamación aguda? Neutrófilos, también llamado de polimorfonuclear, PMN, polimorfonuclear. Neutrófilos, tá? Colocar uma N de neutrófilos. Cambio vascular. Ellos van a generar esos cambios en todo tipo de vaso sanguíneo. Pode ser arterial, capilar, venoso, linfático. Principalmente arterial y capilar. Lo más importante. Y el tisular, cuando genera un cambio en la matriz extracelular. Este participa ya no proceso de resolución o reparação, para producir una cicatrización da lesão do tecido. ¿Quiénes participan? Los fibroblastos, los proteoglicanos, las fibras de colágeno, hialuronano, que sirven para reparar otra vez esa lesión que ocurrió en el tejido celular, en el tejido del órgano o en el caso del tejido que fue lesionado, un corte, por ejemplo. Aí você vê que ele passou uma semana, 2, e já praticamente se regenera, ou se restabelece essa lesão. Esse é o processo chamado de resolução. É um cambio tisular graças a las células da matriz extracelular. Ela consegue se reparar por las células da matriz extracelular. ¿Cuáles son los tipos de inflamación? Gente, voy a salir un ratito aquí porque acho que tem gente ainda que está aquí para entrar. Bien, ¿cuáles son los tipos de inflamación aguda? Vamos a hablar de inflamación local y la inflamación sistémica. El local es cuando apenas afecta una zona, una imagen localizada, un acné, un proceso inflamatorio que ocurre a nivel de la piel, el tegumento, pudiendo ser por una foliculitis, por um processo de acúmulo de pus, e é localizada. Ela não se estende a outros tecidos. Ela é limitada. Já a inflamação sistêmica já é um processo inflamatório mais grave, quando ocorre a sepsis, processo de inflamação e também infecção generalizada. Isso já em pacientes que elas não conseguem fazer o processo de controle. Ela pode reconhecer, ela pode reclutar, mas ela não consegue controlar esse processo inflamatório. E isso se pode estender a outros órgãos, por via hematógena, principalmente. Quando se extienden los microbios, las bacterias, los virus, y afecta a múltiples órganos. Y a eso llamamos de inflamación sistémica. Pueden ser bacterias, virus, protozoarios, fungos, que son los principales agentes causales que generan este tipo de proceso inflamatorio e infeccioso sistémico. Cuando hay un fallo multiorgánico.
Y en esta parte vamos a ver características de una inflamación aguda, haciendo un pequeño comparativo con el proceso de inflamación crónica. Una de las características de la inflamación aguda, hablamos de respuesta rápida a la lesión. Es breve, es corto, ellos consiguen controlar rápidamente. Máximo ese tiempo de proceso inflamatorio, como dije, dura 2 semanas. Si pasa eso, si se extiende, si la lesión o el proceso inflamatorio persiste, se transforma, se convierte ya en un caso de inflamación crónica. Si la inflamación aguda es persistente, se transforma en una inflamación crónica. Eso ya vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿sí? Por mientras, vamos a analizar parte de la inflamación aguda en este capítulo. Y una de las características dice que hay respuesta rápida a la lesión. Sí, es principalmente en pacientes o personas que no tienen patología de base. Jóvenes, sanos, no tienen ningún tipo de afección, ni una enfermedad de base que dificulte ese proceso de inflamación. Recordando que la inflamación es un proceso de defensa, es un proceso de respuesta frente a una lesión celular. Esto ocurre en minutos, horas, una herida cortante que rápidamente se coagula este sangrado, ocurre el proceso de hemostasia, que participa también en este caso las plaquetas, en minutos u horas se reclutan los leucocitos, se elimina el agente causal, el patógeno que está generando una lesión en la célula y tejido. Es breve porque máximo dura este proceso de 2 semanas. Las principales células de la inflamación aguda, hablamos de neutrófilos y macrófagos. ¿Cuáles son las células macrófagos de la piel? ¿Ustedes recuerdan por histología? Células de Langerhans, el mismo nombre de islote, ¿verdad? En este caso, las células de Langerhans son las células de defensa de la piel, por ejemplo. También participa la primera línea de defensa cuando hay un proceso de herida o infeccioso que está penetrando en la superficie de la piel. Como un ejemplo, ¿verdad? Si de repente te dice, este proceso inflamatorio agudo no afecta piel, afecta a vías aéreas respiratorias. ¿Cuál célula macrófago es lo que participa en ese proceso? En el pulmón. Las células de polvo, macrófagos alveolares. No afectó pulmón, no afectó piel, afectó el hígado. ¿Qué células macrófagos participan en esa inflamación aguda? Las células de Kupffer. No afectó ni hígado, no afectó piel, no afectó pulmón, afectó las meninges, afectó el cerebro. ¿Qué células participan? ¿Cuáles son los macrófagos del sistema nervioso? Las microglias. Y entonces, en cada organismo, en cada parte de nuestro cuerpo, cuando hay una afectación de proceso que sea agudo y es contrarrestado, participan cada una de esas células macrófagos de acuerdo al tejido u órgano que está siendo lesionado. Piel nada más, di como un ejemplo, así está dando un ejemplo paso a paso para hacer la diferencia de cada estructura orgánica que está siendo afectado. Es por eso la importancia de haber estudiado histología en la parte de tejido sanguíneo, reconociendo ya las células leucocitarias, las células eritrocitarias y las células macrófagos, que son prácticamente células de nuestro sistema inmunológico como primera línea de defensa. Luego viene la inmunidad innata, que hace parte también de la inflamación aguda. Como le dije, esas células macrófagos participan, hacen parte de la inmunidad innata. Ya nacemos, ya traemos esa célula de defensa al nacer. Por eso es innato. Al nacimiento, digamos.
Y es inespecífica, ¿por qué? Porque ellos no importa qué tipo de agente causal, ellos van a tratar de contrarrestar ese agente infeccioso, ese agente causal o patógeno que está generando una lesión en nuestro tejido, no importa cuál sea, no importa, ellos tienen esa función de eliminar ese invasor. Acá vamos a ver una imagen microscópica de un proceso de una neumonía que afecta puede ser lobar, una neumonía que afecta apenas un lóbulo pulmonar. Ejemplo, neumonía. ¿Qué pasa con la neumonía? Hay un proceso de infiltración de los neumococos. El neumococo es el agente invasor, el agente causal del proceso infeccioso inflamatorio del pulmón. ¿Vieron cómo los alvéolos están congestionados de células leucocitarias, haciendo ya un proceso de fagocitosis? Y ese proceso de fagocitosis va a generar liberación de proteínas y esto va a generar un acúmulo de líquido intersticial. Y ese acúmulo de líquido intersticial llamamos de exudado. Recuerden que el edema puede ser trasudado y exudado. En este caso, el exudado, cuando hay un aumento de las proteínas y también se genera detritus celulares. ¿Qué son los detritus celulares? Son restos de células fagocitadas por los neutrófilos en el alvéolo pulmonar. Y acá vemos también esta parte bien en rojo. ¿Qué son eso? Una vasodilatación. Acá hay un cambio vascular. Acá hay un capilar vasodilatado. Una vasodilatación de un capilar sanguíneo, o puede ser también de una arteriola. Acá vemos la arteriola, que permiten el reclutamiento leucocitario para que genere mayor cantidad de leucocitos para tratar de contrarrestar ese mal. Es por eso que cuando vamos a hacer un examen clínico, un hemograma, y vemos los valores de leucocitos aumentados, generalmente los leucocitos son normales entre 5.000 a 7.000. Cuando está por los 8, 9, 10.000 en un proceso infeccioso, una neumonía, hablamos de leucocitosis. ¿Eso es bueno o eso es malo? Hasta cierto punto es bueno. ¿Por qué? Porque significa que hay reclutamiento leucocitario. Aumenta el número de células de defensa. Y luego ellos van disminuyendo. A medida que se va a fagocitar, se va a controlar, llega a la fase de control y los leucocitos ya se eliminan, se fagocitan y se eliminan. ¿Cómo se eliminan estos acúmulos celulares? Por las secreciones. Que a veces por el esputo, por la tos con catarro, se va expectorando esas células ya en un proceso de resolución. Por eso que muchas veces en esta parte de la neumonía bacteriana, los catarros sean fétidos, un color amarillento, variante, ¿verdad? Amarillento o verdoso, que significa que hay eliminación de esos acúmulos de células. Y luego el componente vascular se va a vasocontraer, va a ocurrir una vasoconstricción para estabilizar otra vez ese proceso de los cambios vasculares, tornar a volver a su función normal y ya entrar en la fase de resolución. Cuando ya está en una fase de control y entrando en una fase de resolución, llamamos de hepatización gris, eso en neumonías. Esto vamos a hablar mejor allá en el capítulo de patologías pulmonares. En un capítulo de neumonía le voy a explicar el por qué el nombre de hepatización gris. Por el nombre ya más o menos ya tendrán idea que hace referencia
al aspecto del hígado. El pulmón queda como un aspecto de hígado de color gris. Gris es cinza. Por eso. Así en explicaciones más rápidas. Y acá hay un exudado, porque hay aumento de las proteínas con acúmulos de líquidos, y eso va a generar una secreción tipo esputo, que el paciente va a expectorar. Muchas veces la expectoración es buena para eliminar esos acúmulos celulares, y ya en la etapa de resolución va disminuyendo incluso el reflejo de la tos. Va a ir disminuyendo. Importante que tome expectorante para ayudar a limpiar ese pulmón que está lleno de catarro, ¿sí? Ahí después en farmacología van a estudiar las controversias de un fármaco, de un jarabe antitusivo y expectorante. Son cosas diferentes. Y acá en esta parte la comparación de una inflamación crónica, nada más para hacer un comparativo, donde dice que la inflamación crónica no erradica la lesión. ¿Por qué? Porque la lesión se torna persistente. Es prolongada, dura meses, años incluso. Hay mayor destrucción de tejido, por lo tanto hay mayor formación de fibras de colágeno. ¿Qué significa eso? Que hay mayor formación de fibrosis. En la inflamación crónica hay aumento, proliferación de células de la matriz extracelular. Y esto constantemente, a medida que va generando una lesión, eso se va reparando el tejido lesionado. Y eso va generando cicatriz. La cicatriz es una fibrosis por acúmulo de fibras de colágeno. Luego hay una proliferación de vasos y tejidos conjuntivos. Una angiogénesis sostenida, se destruye, se repara, se destruye, se repara constantemente. Linfocitos, macrófagos presentes. En el caso, habíamos hablado de neutrófilos en la inflamación aguda. Ya la inflamación crónica apenas estarán presentes los linfocitos tipo B, y tipo T y tipo B. Luego la inmunidad es adquirida, ya tiene memoria, ya consigue reconocer. Es por eso que la inflamación crónica es también un tipo de inflamación específica, porque ya adquirieron memoria a esa lesión que está causando una lesión, a esa alteración del tejido que está causando una lesión persistente. Una lesión persistente ya es capaz de hacer reconocimiento prolongado para las células linfocitarias. Entonces ellos ya saben qué tipo de lesión o qué tipo de agente tengan que ellos eliminar del tejido lesionado. Ellos ya saben reconocer, ya van a multiplicar los linfocitos, como ustedes vieron en el video, una parte donde los linfocitos T y B van a multiplicarse, ya tienen un caso de una inmunidad adquirida y de memoria, donde ellos ya saben que aquí hay un agente que hay que eliminar, hay un patógeno que hay que contrarrestar, que hay que controlar. Y ya no necesita de los neutrófilos, apenas los linfocitos son capaces, juntamente con los macrófagos que son activados por estos linfocitos, que son células presentadoras de antígeno, para poder reclutar o replicar o generar mayor replicación celular en las células macrófagos, para poder contrarrestar esa célula que está causando esa lesión persistente en el tejido u órgano. Y acá la imagen histopatológica, donde apenas hay infiltrados linfocitarios en el tejido. Y otro detalle, hay acúmulos de fibras de colágeno, son formaciones de fibras de colágeno, una fibrosis, y también ya no es necesario que exista una vasodilatación para reclutar leucocitos, porque ellos mismos van a replicar las células de defensa, los macrófagos, tratando de eliminar ese agente causal. Es una lesión crónica, es una lesión persistente, y eso vamos a ver cuáles enfermedades ya más adelante. Mecanismo de acción. El mecanismo de acción de la inflamación aguda, podemos hablar de una eliminación del agente causal,
Ya habíamos explicado que tiene que contrarrestar, tiene que erradicar en breve periodo de tiempo. Los mediadores son degradados y disipados. En el caso de las células que ya hicieron el proceso de fagocitosis, ya se eliminaron por AV motivo, ya no vamos a localizar, ya no vamos a encontrar a las células macrófagos, porque ya no hay más reclutamiento de leucocitos, ni de células macrófagos. ¿Qué pasa con el resto de las células que hicieron ya el proceso de fagocitosis? Ellos se van a autoeliminar. Muchos hacen un proceso de apoptosis, autólisis, otros son eliminados por las vías aéreas, en el caso de una neumonía. Hay varias formas de eliminar un tejido, un conjunto de células que ya hicieron el proceso de fagocitosis. Los leucocitos tienen vida corta, máximo 10 días, dependiendo. Activación de mecanismos antiinflamatorios, las histaminas, los cambios vasculares. Luego ellos vienen para tratar de contrarrestar ese proceso inflamatorio. Se disipa. Pero yo tomé un diclofenac. Claro, ayuda a la activación de los mecanismos antiinflamatorios. Un AINES, para disipar ese hinchazón, ese edema que está generando en la inflamación aguda. Inicio de la reparación tisular cuando ya desapareció el edema, la tumefacción. Claro que ayuda bastante el consumo de antibióticos, de AINES, para acelerar ese proceso del mecanismo de la acción de la inflamación aguda. El inicio de la reparación tisular, las propias células de la matriz extracelular son los que van a hacer ese proceso de reparar el tejido lesionado, que habíamos hablado de los fibroblastos, perdón. Cuando se inicia la reparación tisular es cuando ya se controló, se contrarrestó, se eliminó las bacterias, los virus que estaban causando ahí una lesión en el tejido, y esa reparación se inicia posterior a ese control de la lesión. Posterior a eso, se activan por los mediadores químicos los fibroblastos, las proteínas y células de la matriz extracelular para hacer el proceso de reparación, regeneración y cicatrización del tejido lesionado. Eso puede ser tanto en la piel, puede ser en el pulmón, en el hígado, en el riñón, en cualquier órgano que está afectando. Sigue este curso, sigue este mecanismo de acción. ¿Cuáles son los signos característicos de una inflamación aguda? Y acá vamos a hablar de la famosa tétrada de Celsus. ¿Por qué tétrada? Porque apenas 4 elementos vamos a identificar. Esto es muy, otra vez destacado en el capítulo de semiología, en la semiología del proceso inflamatorio. Vamos a observar esto. A la inspección podemos ver sentir, ¿verdad? Vamos a ver que hay un rubor, que es un enrojecimiento, si eso es nitiosidad para observar, si es un proceso inflamatorio donde consigamos lograr o ver o visualizar la inflamación de tejido órgano que está siendo afectado. Se ve un rubor, que es un enrojecimiento, lo que llamamos de hiperemia, ¿sí? Luego está la tumefacción. Un gordito ahora. La tumefacción es cuando se hincha, cuando hay un edema. Esto generado por los líquidos exudados y trasudados en un cambio vascular. Luego viene el proceso de calor. Esto ya al tocar, sentir la inflamación en un golpe, de un trauma, una herida superficial, cortante, donde logramos sentir el calor. Muchas veces el calor también se traduce en fiebre, si es que afecta órganos internos. Puede generar fiebre. También hace parte
de la tétrada de Celsus. Y el dolor, consecuentemente, por la compresión de las fibras nerviosas que es generado por la tumefacción. Esta tumefacción le va a comprimir a las fibras nerviosas sensitivas y va a producir un dolor característico, transitorio, dependiendo del lugar donde está ocurriendo esa inflamación. Es doloroso. Muchas veces al tocar, al palpar, uno ya siente, la persona ya siente, te refiere a ese dolor. También generado eso por la compresión de fibras nerviosas, posterior eso al edema o tumefacción de la lesión. Recordando la tetrada de Celsus, el calor, se calienta la zona de lesión, hay un aumento, una hiperemia en el caso. Luego viene el rubor, que es la hiperemia, el enrojecimiento. El calor ya se refiere a la temperatura, al aumento de la temperatura en el caso. Voy a colocar aquí. Puede ser local o sistémico. La hiperemia puede ser local, que apenas afecta el tejido lesionado, o puede ser sistémico cuando traducimos eso en fiebre. Rubor, cuando hay una hiperemia, un enrojecimiento, está avermellado, está hiperémico. La tumefacción, el edema, por el aumento de los líquidos intersticiales en el espacio intersticial. El dolor, por la compresión, se comprime las fibras nerviosas sensitivas. En ese proceso inflamatorio. Y luego viene el quinto elemento, la pentada de Virchow, donde él observa que hay una pérdida de la función. En el proceso inflamatorio es, en el caso de una inflamación aguda, es transitorio. ¿Sí? La pérdida de la función, dependiendo si afecta un tejido donde la célula consigue regenerarse, logra restablecerse, la pérdida de la función es transitoria. Ahora, si en el caso de un infarto agudo del miocardio, donde las fibras musculares cardíacas, los miocardiocitos, son de tipo permanente, generan una fibrosis posterior a la fase de resolución de ese infarto. Se fibrosa el sitio de lesión, porque ocurrió, antes de la fibrosis ocurrió una lesión tipo necrosis, una necrosis coagulativa, causada por una isquemia. Y esa pérdida de la función puede ser permanente en el sitio de lesión, porque, por ejemplo, el músculo cardíaco no es un tipo de célula que se regenera. Ellos no tienen esa capacidad de generar otra célula de igual fenotipo o de igual genotipo, porque no tienen la capacidad, como las células madres pluripotenciales, de generar o reestructurar células del mismo componente. Ellos apenas se fibrosan. Y ahí vamos a ver el paso de la reparación. Hay células que se regeneran en el capítulo de reparación y hay células que apenas se reparan, generando eso una fibrosis. Y la fibrosis es sinónimo de pérdida de la función. También se puede observar eso en un proceso de inflamación aguda si afecta una célula o tejido donde su componente es permanente, no consigue regenerar. Ahora, si afecta el hígado, si afecta la piel, es transitorio, porque las células tienen la capacidad de regeneración. ¿Cuáles son las causas de la inflamación? Pueden ser causas infecciosas, bacterias, virus, protozoarios, hongos, se llama de fungos, ¿no? Necrosis tisular, en el caso de un infarto agudo del miocardio, una necrosis que está generando un daño, una lesión del tejido adyacente, un ejemplo. Cuerpos extraños, aquellas famosas astillas. Entra y no consigue o no logra retirarse y se queda por unos días esas astillas
genera también un proceso de inflamación aguda. Y mismo que ellos consigan lograrse retirarse en el momento, consecuentemente ya generó un proceso de lesión directa en el tejido. Reacciones inmunitarias. Cuando hay un proceso, esto ya está combinado con el proceso infeccioso. Cuando se reconoce el agente causal, cuando nuestro sistema inmunológico innato consigue reconocer y luego reclutar los leucocitos para contrarrestar ese agente causal. Eso ya tiene una interacción directa en casos de procesos infecciosos que generan esa inflamación aguda. Recordando, infecciosas, causas infecciosas por necrosis tisular, por cuerpos extraños y reacciones inmunitarias. Y también ellos todos están dentro del contexto haciendo interacciones, tanto en la necrosis cuanto en los cuerpos extraños. Se activan las células de defensa para contrarrestar el agente etiológico. Y bueno, gente, no sé si quieren dar un break de 5 minutos o si quieren continuamos en la próxima clase. Es bastante largo. Vamos a dar un break de 5 minutos y luego voy a desarrollar un poquito sobre el reconocimiento y vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Puede ser? Vamos a dar un break de 5 minutos para tomar agua. De la primeira parte, no caso, né, da nossa aula. Vamos a seguir acá, vamos a concluir esta primera parte, no caso, de inflamación aguda. Estamos hablando de las causas, son diversas, las más frecuentes, infecciosas, recordando otra vez, las que generan necrosis tisular, las que son causadas por cuerpos extraños y las reacciones inmunitarias. En el proceso de reconocimiento, ¿cómo se hace, cómo se realiza esto así por detalle en la inflamación aguda? Y el reconocimiento microbiano y de células dañadas están dados por los receptores microbianos celulares, donde eso se localiza a nivel de la membrana citoplasmática. Ustedes saben que hay algunos receptores llamados Toll-like receptors. Esto van a ver después en el libro de Robbins, llamados Toll-like receptors. Y estos van a ser los responsables de recibir al agente patológico, al patógeno, al microbio, para las células fagocíticas. En el caso, los macrófagos, los neutrófilos, todos tienen este sistema llamado sistema de opsoninas. Va a ocurrir un caso de opsonización, opsoninas, que son capaces de reconocer y hacer lo que llamamos de recibir, atraer el microbio para la célula macrófago. Esto también quiero que ustedes estudien. Opsoninas. ¿Qué son las opsoninas? Para leer en el libro. Esto es solamente en clase en vivo. Yo paso. Valorizando la presencia de ustedes en esta clase virtual. ¿Qué son las opsoninas? Esto también hace parte del reconocimiento del proceso inflamatorio agudo. También viene el caso de los sensores de lesión celular y las proteínas circulantes. Los sensores de lesión celular, que ya serían las prostaglandinas, en el caso que generan esto un dolor, y ese dolor va a activar los mediadores químicos también para activar el proceso de defensa contra este agente patógeno que está causando una lesión en el tejido. Luego vienen las proteínas circulantes,
que participan también dentro del proceso de tumefacción, o sea, ya reconociendo el microorganismo. El microorganismo trata de querer nutrirse de las proteínas circulantes del tejido. En ese contexto vienen las proteínas circulantes alrededor del patógeno que está causando una lesión celular, para que ellos, como si fuese un mecanismo donde los agentes patógenos, los microbios, queden en un estado de fácil degradación, de fácil reconocimiento. Ellos se van a nutrir, los microbios se van a nutrir de las proteínas celulares, se van a nutrir las células normales y entonces ellos van a generar esa citotoxina. Entonces, cuando estos microbios están en un periodo de lesión de la célula, ellos quedan en una fase de éstasis celular, también llamado. Ellos están en un proceso de éstasis donde todas las células son reconocidas por las células de defensa. Como estábamos diciendo, las células macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos. En ese interín, donde los microbios están haciendo una lesión celular, entonces para ellos es fácil cuando los microbios están en un periodo de lesión. Ellos no tienen por dónde ellos hacer un proceso de fuga. Los microbios no hacen proceso de fuga, sino ellos hacen un proceso de lesión y se nutren de las proteínas. Y entonces fácilmente se tornan blancos o alvos das células macrófagos para fagocitar. Y eso ya en un proceso inicial de reconocimiento, por las células de la primera línea de defensa que hacen parte de nuestro sistema inmunológico innato. ¿Cuáles son los componentes principales de la inflamación aguda? Vamos a hablar acá de la dilatación de pequeños vasos, donde ya en un contexto de la alteración del flujo vascular, podemos hablar ya también de cambios vasculares, ya en la siguiente aula, donde podemos también enfatizar sobre el aumento de la permeabilidad vascular, donde permite el paso de las proteínas plasmáticas y también permite el paso, donde le estaba mostrando anteriormente en un slide, el paso de los leucocitos, en el caso de los neutrófilos, para el intersticio. Y luego viene la migración de los leucocitos, que es el siguiente paso, donde hay un acúmulo de células en el tejido lesionado y una activación de células para eliminar el agente, que yo ya había explicado eso, que él hace un reclutamiento leucocitario por la activación de los mediadores químicos, las histaminas, las citocinas, que hacen un aumento de la permeabilidad vascular, donde esto genera una vasodilatación, permitiendo, facilitando así la salida, el paso de las proteínas inicialmente y luego también los neutrófilos. Y esta parte de reacción vascular en la inflamación aguda ya vamos a desarrollar en la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta en base a todo? Perfecto. Qué suerte que entendieron. Bueno, gente, voy a hacer lo siguiente. Acá voy a dar por concluido la clase, pero voy a cortar la grabación. Después le voy posterior al corte, le voy a explicar un poco sobre el trabajo práctico. ¿Sí? Le voy a explicar. Entonces damos por concluido ahora. Voy a cortar la grabación y permanecen todavía para que yo les pueda pasar algunas orientaciones e informaciones en base al trabajo práctico que ustedes van a realizar en este transcurso del semestre. Bien, recibí hoy, esta mañana, el mensaje de la Secretaría Académica, donde me informa, me avisa que ya está disponible en la plataforma en la parte donde el alumno tiene que entregar su trabajo práctico. Y ya hay un modelo de los ítems que se tienen que
que tienen que ustedes realizar en ese trabajo, tipo una monografía. Y en esa parte yo le voy a estar mostrando, le voy a estar enviando en el grupo de delegados y le voy a estar explicando así que hay que seguir los pasos de los requisitos para realizar ese trabajo. Les pregunto a ustedes, ¿ya realizaron ese tipo de trabajo en el semestre pasado? Así tipo un trabajo de investigación donde tenga la portada, la introducción, objetivo generales, objetivo específico, el cuerpo y la conclusión. Adriana me dice que sí. Bien, seguimos ese mismo formato. Normas de Vancouver. Exactamente eso. Ese permanece, las normas de Vancouver. Un trabajo investigativo, no se preocupen. Yo le voy a organizar en grupo hasta 10 alumnos por cada grupo y van a hacer un trabajo de investigación de un tema en común. A cada 10 alumnos, eso voy a organizar por orden de lista. Del 1 al 10, tema 1. Del 11 al 20, tema 2. Y cada tema va a tener un contenido específico. Se pueden reunir así en grupo de WhatsApp, online, en Meet, o como quieran ustedes, investigar los temas para realizar. Y en ese caso, ustedes van a seguir el mismo tema. Pueden hacer el mismo tema, el mismo trabajo. Las 10 personas del grupo, el mismo trabajo. Y luego, posteriormente, cuando van a concluir el trabajo para entregar eso en la plataforma, entregan de forma individual. ¿Sí? El trabajo puede ser grupal. Los 10 alumnos tienen el mismo trabajo, la misma portada, idéntico, no hay problema. Pero la entrega tiene que ser individual, ¿sí? Felipe me dice que vai escolher o grupo é você. Ô, professor, é porque assim, a maioria aqui já tem o mesmo grupo nas outras matérias. São 10 alunos. Não poderia já se... Pode permanecer a mesma turma, mesmo grupo de 10. Não fica até mais fácil para a delegada, que ela já tem todos os grupos já, né? Claro, vamos manter o mesmo grupo de afinidade de trabalho. Não tem problema. Vamos fazer desse jeito. Já tem na mão. Eu vou pedir a líder, a delegada, no caso, me passar a lista por WhatsApp e eu vou sortear o tema, tá? O tema fica comigo, eu sortear para vocês. O grupo vocês se organizam. Que já está organizado no caso. Pode ser? E vai ser em base aos temas, vai ser assim, tipo um pouquinho. Grupo 10, grupo 1 vai falar sobre lesão celular. E eu vou especificar os temas que vão ser enfatizados. Não é tudo um tema, sabe? Vai ser temas em específicos, assim, parte por parte. Vai ser desse jeito. A Adriane vai falar que vai atualizar o tema, ela já me passa, sem problema. Vou aguardar e depois eu já vou mandar os temas bem assim estruturado para o pessoal já ir fazendo e posteriormente entregando. Me dice acá en el grupo, vou só mirar aqui, le aviso, até dia 20 de junho. Hoje é 20 de abril, mais 2 meses. Temos 60 dias a partir de hoje, contando a partir de hoje, né? De tempo. Beleza, gente? É isso aí. Valeu, Anderson. Valeu, Adriano. Vamos trabalhar desse jeito. Fechou? Fechou. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau. Teu nome tá Anderson.